Exactamente, como todos los jueves, recordamos los martes y los jueves en Dial Deportivo, así se dice, en el turno vespertino, Dial Deportivo segunda edición. Tenemos el micro de running de la gente de maratonistas santafesinos, tenemos Runcast, y lo tenemos aquí al señor Leonardo Laverquia. ¿Cómo le va, Leo? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Diego. Una tardecita fresquita. Vamos a estar hablando un poco de running. En este clima, está bueno salir a correr, ¿no? Me parece que es el clima ideal, ¿no? Espectacular. O sea, dicen que la mejor temperatura son los 12 grados. Bueno, es lo que venimos teniendo, más o menos. Por eso, es ideal para correr y uno anda... Por eso siempre también se recomienda salir a correr temprano, bien tempranito, antes de las 6 de la mañana, por ahí. Y depende la época del año. Por ejemplo, ahora están eligiendo mucho cerca del mediodía. Claro. La gente que pueda, exactamente. Pero en época de verano sí, tempranito. Sin duda. O a la noche. O sea que la mayor parte del año sería así temprano, tal como vos decís. Claro. Bien, bueno, Día del Maratonista. Día del Maratonista Argentino. Argentino, es nacional. Argentino. Bien. Tal cual. ¿Por qué motivo? Bueno, esto fue ayer. Esto fue el día de ayer. Bueno, y justamente quería contarte, Diego, porque realmente vamos a meternos un poco en la historia rápidamente. Es muy interesante siempre hablar de la vida y de la biografía y de la historia de los deportistas. Y creo que un poco repasando la historia de estos dos protagonistas, y que tienen muchísimo que ver, tienen todo que ver con este día, son dos personajes, dos atletas destacadísimos de nuestro país, que han sido unos personajes increíbles, y creo que explican mucho un poco sobre la idiosincrasia argentina y del tipo de deportista que hemos tenido. Se trata ni más ni menos que de Juan Carlos Zabala y de Delfo Cabrera, los dos medallistas olímpicos de oro en maratón de nuestro país. Los dos ganaron sus medallas de oro un 7 de agosto. Un 7 de agosto. Bien. Impresionante, fíjate vos qué coincidencia, ¿no? En el caso de Zabala fue en el año 32 en Los Ángeles, y en el caso de Delfo Cabrera fue en el 1948 en Londres. Así que bueno, te quería comentar un poco sobre estos dos personajes, porque realmente fueron dos personajes. Hay la verdad que mucha más información de Delfo Cabrera, porque ha tenido una serie de repercusiones de las que vamos a hablar ahora, y de Juan Carlos Zabala se conocen más que nada por reportajes de esa época, porque después medio como que mucha información de él no hay, pero como personaje fue muy interesante. Te comento, por ejemplo, sí. Zabala corrió con 18 años su primer maratón. Al otro año ganó la medalla de oro. Al otro año. El tipo con 19 años batió el récord olímpico. Hablamos de la maratón de 42. 42 kilómetros en Los Ángeles. Te cuento un par de anécdotas más, porque vos sabés que lo cuento y a mí mismo me produce una conmoción particular, porque el tipo era tan bueno. Era una historia muy, muy particular de este tipo de atletas. Se crió en un reformatorio, y uno leyendo un poco sobre la historia de él te das cuenta de que seguramente como forma de contrapesar un poco ese origen complicado, y como buen atleta se dedicó al correr y a largar todo allí, y por otro lado tenía una ¿cómo te puedo decir? Una personalidad que en algunos puntos me recordó a Bonavena. El tipo era jetón, era agrandado, le faltaba el respeto a todo. Hay una anécdota donde dice, en un momento dado estaba corriendo con un grupo de atletas que eran más grandes y más fuertes que él, y a uno le tocó el culo así mientras le iba pasando. Era un picante. Y se sabía bueno, entonces. Claro, y la soberbia importante. Era terrible, y antes de una carrera los gastaba a todos, les decía, a todos ustedes les voy a ganar, y o sea, lo querían matar, obviamente. Me imagino. Lo mismo le hizo, por ejemplo, un día que compitió en Berlín, se lo hizo al número 1 del mundo. Claro, el tipo era un finlandés, entonces él, como no sabía finlandés, claro, alguna manera tenía que joderlo, sí, y le sacaba la lengua, lo molestaba mientras... El tipo o sea, era conocido el finlandés por su carácter totalmente frío, como Borg.
¿no es cierto? Sí. Pero bueno, el tipo se sacó al final y a lo último le terminó ganando a Zabala por nada, prácticamente. Quería comentarles también otra anécdota más, porque Zabala tiene un montón de anécdotas, pero seleccioné un par que me parecieron muy interesantes. Él corrió con 19 años, pero con el documento falsificado, como que tenía 20 años. Eso fue con la ayuda de la presidente de entonces, Agustín Justo, que no habría que sorprenderse ya que llegó por fraude electoral. Bueno, el general Justo, claro, que en esta oportunidad fraguaron ahí un documento para que Zabala con 19 años pudiera participar de las Olimpiadas, porque nadie podía, con menos de 20 años no podían participar. Y fíjate vos de la época que estamos hablando. ¿Cómo fue en esa Olimpiada? Ganó. Y después cuando se descubrió su edad... Bueno, él se lo comenta, fíjate vos, por eso se lo quería comentar, muchachos, sobre lo impresionante de toda esta historia. Él se lo comenta al presidente del Comité Olímpico Internacional, que en ese entonces era ni más ni menos que el barón Pierre de Coubertin. Sí. Entonces él lo escucha, a eso se entera y gestionan, digamos, la eliminación de esa cláusula que era absurda. Después de semejante resultado y demás, lo invita Jesse Owens. Jesse Owens, recordamos que fue el atleta negro que ganó las 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín, adelante de Hitler, que se conoce, que fue tremendo. Bueno, Owens, ¿sabes qué es lo que pasó, Carlos? Lo invitó a Zabala a ir a comer después del logro que tuvo ahí en el juego, en la Olimpiada, y se fueron de joda a Hollywood. Entonces, o sea que el tipo realmente, esto fue en el 32, porque las medallas de Owens fueron en el 36. Bien. Así que esa es la historia un poco de lo de Zabala, y me pareció muy interesante sobre Zabala una frase que muchas veces se repite dentro del ambiente de los maratonistas, pero que no se sabe que está atribuida a Zabala. La frase es: la vida es como una maratón, nunca hay que darse por vencido. Bien, perfecto. En el caso del otro personaje que estamos hablando, Delfo Cabrera, es muy interesante la historia de Cabrera, porque él no llega al Juego Olímpico. Primero que era una época dorada del atletismo. Había 3 corredores de primera. Ese año llegan 3 argentinos entre los 10 primeros ganadores de los 10 primeros maratonistas en los Juegos Olímpicos de Londres, cosa que no se volvió a repetir en ningún país hasta que Etiopía en China en el 2008 logra batir ese récord o llegar a alcanzar a los argentinos, porque era un récord que no se había batido nunca. Bueno, pero Etiopía y bueno, sabemos que son esos países que brindan esos grandes maratonistas, ¿no? Seguro. De las Olimpiadas, que siempre vemos que ganan los keniatas, entre otros. Hubo que esperar 60 años para eso, digo. Sí. O sea, fíjate el logro de entonces, de esa época, de esta gente. Entonces te decía, eran 3: Sensini, Guíñez y Zabala. Y Cabrera. Cabrera iba de relleno. Entonces los 2 primeros eran el mendocino Guíñez y el bahiense Sensini. Ese día se corre con calor, entonces los vagos largan y en un momento dado le avisan a la gente que estaba, digamos, asistiéndolo, que tanto Guíñez como Sensini no podían llegar, o sea, no iban a llegar bien, y le dicen: che, Cabrera, fíjate si podés hacer algo con esto. Entonces el loco empieza a apretar el paso, ¿viste? Y finalmente llega a alcanzarlo al número 1, que era un belga, que entra primero al estadio de Wembley, y atrás a menos de 100 metros entra Cabrera, que está puesta el video en YouTube, los invito a todos que lo vean. Lo pasa ahí nomás, porque el tipo venía hecho bolsa, el belga, y bueno, y gana con total comodidad, digamos, con entereza la medalla de oro. Lo que sí quería decir de Cabrera es que Cabrera era un tipo que termina rompiendo un mito, que era que no se podía correr más de una maratón por año. Bueno, él empezó a correr cada 3 meses, 4 meses de una maratón, y bueno, a partir de ahí se empieza, además la composición, la estructura física de Cabrera era otra. Cabrera, es muy interesante la historia de Cabrera, porque bueno, primero que fue tomado como héroe nacional en esa época cuando llegó, muy vinculado al peronismo.
y lamentablemente en él vemos un poco los vaivenes de la política de nuestro país, ¿no? O sea, cómo el efecto, quiero decir, en un momento a favor y en un momento en contra. En ese momento Perón le da una casa, le consigue un montón de cosas. Cuando llega la Revolución Libertadora en el 55, los proscriben a todos ellos, no les permiten competir. Una historia complicada que revela lo jodido que es nuestro país, ¿no? En ese aspecto. Finalmente Cabrera desarrolló siempre su vocación por el deporte, fue profesor de educación física, después se recibió de profe. Finalmente estuvo, cuando vuelve el gobierno de Perón, le dan un cargo, estuvo actuando en política como en la parte de deporte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente él concluye su carrera política y después durante el año 81 muere en un accidente de tránsito. La verdad que en el caso de Cabrera también era otro personaje, tanto él como Zabala participaron de una película que se hicieron que tengo entendido que fue en los 60, Campeones a la Fuerza. Bueno, realmente muy interesante, hay un par de pasajes de la película, pero muy es llamativo el caso de estos dos atletas argentinos que uno por una razón y otro por otra se convirtieron en dos referentes del deporte argentino. Excelente, bueno, escuchábamos atentamente este micro de running que lo vamos a estar, estamos arrancando recién, estamos empezando, obviamente ameritaba porque justo ayer fue el día del maratonista, queríamos saber por qué. Leo Lapergia vino con su micro, es en homenaje entonces a Adolfo Cabrera y a Zabala, que ganaron medallas olímpicas justo, los dos en distinta época, un 7 de agosto, y de ahí en más se conmemora el día del maratonista. Así que vamos a tener, recordamos, todos los martes y los jueves vamos a tener micro de running, micro de maratonistas santafesinos con Leonardo Lapergia. Después, déjame preguntarle a Leo, para las próximas ediciones, ¿por qué la supremacía de los etíopes y de la zona aledaña en las maratones de Gran Guadalupe? Perfecto, buenísimo, Carlos, cuando quieras, ningún problema. No, porque es importante porque ganan todos. Me encanta ver a mí atletismo, correr, y de repente siempre comienzan tranquilos. Sí, y terminan ganando las carreras. Y más ahora en esta época que se está viviendo en los Juegos Panamericanos y bueno, todas las clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Señor, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego. Muchas gracias, Carlos. ¿Recordamos redes sociales? Sí, por supuesto. Pueden encontrarnos, obviamente, en Maratonistas Santafesinos en Instagram y en Facebook también. Y en Facebook pueden encontrar la página de Runcast. Así como suena, lo pueden buscar por ahí. Excelente.